Sierra de Historias, con Alberto Garín. En la localidad segoviana de Aguilafuente nos encontramos con la villa romana de Santa Lucía y en la desacralizada iglesia de San Juan Bautista, en el propio Aguilafuente, un centro de interpretación de esta villa romana. Es cierto que la de Santa Lucía no es una villa especialmente conocida por la monumentalidad de sus restos, que se conservan en esencia a un nivel arqueológico realmente pobre. A la par, sí que se ha logrado recuperar un interesante conjunto de mosaicos que hoy se presentan en este aula arqueológica que mencionaba antes. Pero lo más interesante de la villa romana de Santa Lucía de Aguilafuente es el largo recorrido histórico que nos permite conocer, desde los remotos orígenes de esta villa, cuando ya se ha romanizado plenamente la meseta norte de la península ibérica en torno a finales del siglo I, comienzos del siglo II, hasta las sucesivas etapas, la más destacada, el auge de la villa en el siglo IV, pero también la ocupación hispano-goda, el posterior abandono, la reconquista desde finales del siglo XI e incluso, ¿por qué no?, la puesta en valor que los habitantes de Aguilafuente se han empecinado, de forma exitosa, en llevar a cabo tanto de la villa como de su aula arqueológica. De modo que, como decía antes, si bien la villa romana de Santa Lucía en Aguilafuente no será un hito para los visitantes por sus restos monumentales, gracias a la cantidad de historia que podemos leer a través de ella, ya merece la pena hacer un recorrido lo más fino posible. La villa romana de Santa Lucía se encuentra localizada al sureste del municipio de Aguilafuente, en la provincia de Segovia. Ya hemos tenido ocasión en Sierra de Historias de hablar de las villas romanas en general y otras villas romanas de Castilla y León en particular. Vamos a retomar algunas de las ideas que hablamos en aquellos programas recorriendo esta de Aguilafuente, que no siendo especialmente monumental, sin embargo, es muy reveladora de las dinámicas históricas de este tipo de construcciones. Centros agrarios en su origen, en el caso de esta de Santa Lucía en Aguilafuente, dominando un territorio de cultivo cerealístico que podía estar completado con algo de actividad ganadera, incluso, según algunos de los arqueólogos, crianza de caballos y, por supuesto, toda suerte de producciones de satisfacción propia de la villa, telares, cerámicas y este tipo de consumos propios de los habitantes de este lugar. Ese centro agrícola queda establecido en el siglo I o quizás II después de Cristo, cuando la meseta norte ha sido plenamente romanizada, lo cual permite una seguridad en el territorio que a su vez genera la creación de este tipo de villas en donde la vida cotidiana es absolutamente calmada y podemos combinar un espacio más de recreo, la villa propiamente dicha, con todas las áreas de producción asociadas a una villa de este tipo en ese siglo I o siglo II después de Cristo. Recordemos, cuando ya se ha llevado a cabo la romanización de la meseta norte. A partir de ahí, con ese centro ya bien establecido, un centro hasta cierto punto rudimentario. Después de todo, estamos en esos inicios de la romanización de la meseta, podemos ver cómo va avanzando la mejora de esta institución agraria. Quiero insistir en esa idea de institución agraria porque el aula arqueológica que se ha establecido en Aguilafuente para poder explicar lo que sucede en este mundo de la villa romana pone en una primera etapa el acento en esa actividad agraria como el elemento sustentante de la villa originaria y de la gran villa de prestigio que veremos en el siglo IV. Un aula arqueológica donde se ha dado cabida a las representaciones de las diferentes actividades que se podían desempeñar en este tipo de villas rurales, donde, como decía hace un momento, el elemento fundamental es la actividad agrícola, completada con la actividad ganadera, y después todas otras aquellas profesiones necesarias para el buen sustento del lugar, desde todo tipo de artesanías, tejidos, cerámicas, algo de metalurgia, hasta sencillamente el servicio doméstico que el propietario de la villa podía requerir durante los tiempos que pasaba en este lugar. Porque hemos de pensar que este tipo de villas eran
la mayor parte de las veces, complementos a la actividad del propietario que podía residir en una ciudad y acudir episódicamente hasta estas villas, esa acción de segunda residencia que se va a ver claramente potenciada en el momento en el que saltamos de esta villa eminentemente agrícola de los siglos I o II a la villa donde también se desarrolla todo un aparato de prestigio a partir del siglo IV. Y ese salto de la villa del siglo I o II a la villa del siglo IV, con la cesura de la crisis sociopolítica que vivió el Imperio Romano en el siglo III, es fundamental entenderlo. Hemos insistido mucho en esta idea. El propio José Soto Chica, en los libros que ha escrito sobre el fin del Imperio Romano, también nos recuerda mucho esta cuestión de el auge que vivió ese Imperio Romano en el siglo IV, que Soto Chica descubre a través de las fuentes escritas y que nosotros hacemos evidentes a través de estas grandes villas de prestigio del siglo IV, con una decoración de mosaicos realmente muy rica, con una cantidad de estancias de aparato donde se combinan desde los famosos oecus, estas salas de recibir ricamente decoradas, a los comedores donde se instalaban los triclinios, a por supuesto todo tipo de complejos de termas donde lo que se está buscando es mostrar el confort absoluto en el que se vivía en ese imperio romano en el siglo IV, un confort que para el caso de la península ibérica se pudo prolongar hasta comienzos del siglo V. El imperio romano se va a ir descomponiendo progresivamente según regiones, entonces una descomposición que llega antes a sectores de la Britania, la actual Gran Bretaña, y que llegarán de forma más tardía a zonas como Hispania y aún más tarde al norte de África o a la propia Italia. Bien, en estas villas de prestigio, un elemento distintivo de todas ellas es la riqueza de sus mosaicos. En el caso de la de Santa Lucía en Aguilafuente, unos mosaicos que han sido conocidos desde siglos por la actividad de los agricultores que al meter su arado iban sacando estas teselas que componen los mosaicos, pero que hoy, gracias a la actividad de los arqueólogos y de los propios habitantes de Aguilafuente, que lanzaron un interesante programa de recuperación de la villa de Santa Lucía en los años 90, han sido extraídos estos mosaicos de su ubicación original en la propia villa y trasladados a este aula arqueológica que se ha establecido en el pueblo. Quizás la ordenación de los mosaicos no es la más evidente cuando uno recorre el aula arqueológica. Es una mejora a hacer, pero al menos se han preservado y es posible analizarlos de una forma fina, entendiendo cómo han sido construidos, tipos de materiales y quiénes han intervenido en ellos. Cuando estamos hablando de estas villas del siglo IV, y en el aula arqueológica como en el propio yacimiento arqueológico hay unas cuantas imágenes que nos permiten la reconstrucción de esta villa, hemos de observar la existencia de unas estructuras, como decía antes, de aparato, de lujo, que han tratado de ser reproducidas de alguna manera en el aula arqueológica. Se han recompuesto los suelos de ese oecus, de esa sala de recibir, donde el panel central gira en torno a unos caballos, los animales favoritos del dueño de la finca, un dueño de la villa que quizás se dedicaba a la crianza de caballos y a través de estos mosaicos hacía publicidad de sus animales. Pero volviendo a la reinstalación de estos mosaicos en el aula arqueológica, al final ha habido una singular mezcla, porque se han combinado dos estancias, donde se han colocado estos mosaicos más ricos del oecus. A su vez se ha amueblado con esas butacas para reclinarse, los triclinios que eran tan habituales en los espacios de comida, en una habitación diferente a esta en la que nos encontramos. Bueno, una combinación que sería otro de los elementos a mejorar en este aula arqueológica, pero que en cualquier caso permite al visitante entender rápidamente el confort, el lujo en el que se vivía en ese siglo IV en Roma. Confort, un término fundamental para entender el nivel de desarrollo al que se llegó en ese siglo IV, un nivel de desarrollo que se puede completar perfectamente cuando volvemos al yacimiento y observamos ya una estructura de termas que ha sido bastante bien excavada. Hay una segunda estructura de termas, la más visible es la que encontraríamos en la zona más sur, la que podemos considerar
todavía en ciernes de ser bien conocida, estaría en una zona oeste. Por supuesto, con conjunto de termas con las estructuras habituales de las piscinas de agua fría, frigidarium, templada, tepidarium y caliente, caldarium, todo ello abastecido a través de un sistema de hipocausto, estos canales subterráneos, lo que después en la época medieval se llamarán glorias, por donde circula el aire caliente. Y unas termas de gran complejidad, lo que viene a mostrarnos de nuevo esa búsqueda de los placeres, del confort, que, como decíamos antes, es el término que mejor marca ese apogeo del siglo IV del Imperio Romano. Un siglo en el que, más allá de los éxitos militares, cuando los hubo, más allá de los éxitos económicos, que fueron más abundantes, sobre todo es calidad de vida, lo que van a conseguir, por supuesto, las clases más pudientes del Imperio Romano, y a la larga una calidad de vida que también llegará al resto de clases sociales. Claro, llegados a este punto de las termas y de la villa en general, podemos preguntarnos ¿y de dónde viene el agua para alimentar todo esto en el caso de la villa de Santa Lucía? Justo a la vecindad existe una fuente que comunica con un arroyo, que como tal arroyo es episódico. El agua discurre por aquí durante el invierno, la primavera, el otoño, pero puede llegar a quedar seco, tal como vemos en las imágenes, durante el verano. De modo que hemos de preguntarnos hasta qué punto este es el lugar de donde los habitantes de esta villa romana podían tomar el agua, o si fue necesario ir a buscar el agua a un punto más alejado y en ese caso hacer una instalación tipo acueducto de la que no hemos encontrado aún los restos, quizás porque ha sido completamente saqueado o quizás porque no ha sido buscado con la necesidad de encontrarlo. Hablábamos antes de la cantidad de maquetas que hay tanto en el yacimiento como en el recorrido, maquetas, fotos aéreas que nos permiten entender la estructura de la villa. Una estructura con cuerpos salientes, absidiados, con demasiados recovecos para que esto sea un edificio que pueda convertirse en una fortificación. Esto no es un castillo, esto no está previsto en ese siglo IV, siglo V para defenderse, y es algo que hemos de entender claramente, porque en el momento que ese imperio romano entra en crisis, en el caso de Hispania ya para el siglo V, con sobre todo la invasión de pueblos germanos, en particular los visigodos, lo que va a suceder es que estas estructuras villas, la de Aguilafuente y prácticamente todas las que vamos a encontrar por el resto de España, entran en decadencia porque en muchos casos pueden seguir funcionando, y todo indica que en el caso de Aguilafuente así fue, como un caserío de producción agrícola ya más limitado, con otro tipo de actividades, ya no ese confort, ese lujo que estábamos viendo hasta ahora, y sobre todo con la omnipresencia, y esto es fundamental, de la actividad religiosa cristiana. Algo que ya podía existir en la propia villa durante el siglo V, en el momento en que ya se han cristianizado estos romanos y podían establecer algún tipo de capilla familiar privada al interior de esta villa. Una capilla familiar que, tras la ocupación del territorio hispano por parte de los visigodos, pueden derivar hacia espacios sagrados más o menos consolidados. Pueden ser el germen de futuras parroquias, el germen de futuras ermitas o sencillamente pequeños santuarios de estos centros agrícolas. Claro, en el momento que ya tenemos sacralizado ese espacio vinculado a esa capilla previa, que ha podido convertirse en una pequeña iglesia o en una pequeña ermita, hemos de entender la necrópolis con abundantes inhumaciones que los arqueólogos han encontrado al interior de lo que fue la villa. Una necrópolis, insisto, de los tiempos visigodos, estamos hablando del siglo VI, VII, que estaría asociado a la presencia previa de ese espacio sacralizado a través, posiblemente, de la capilla particular de los dueños de la villa, reconvertida, no sabemos si en una pequeña iglesia o una pequeña ermita. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias,
porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Aquí, personalmente, tengo algunas dudas, porque cuando he visitado el yacimiento y he estado viendo la información que ofrecen los arqueólogos y en la propia aula arqueológica, se nos habla de la creación de una iglesia que está bien configurada en el ángulo noreste de la villa, que atribuyen a estos siglos 6 y 7, posiblemente desde el punto de vista estratigráfico, los elementos, que sobre todo es un ángulo de esta construcción, probablemente corresponde a ese momento, pero se habla de una planta basilical con una cabecera recta. No termino de estar seguro de que eso que estamos viendo en su totalidad corresponda a ese templo cristiano que quedó en estos tiempos hispanogodos, y quizás ahí, ojo, sí que hay, posiblemente desde el punto de vista de la estratigrafía, restos de muros de esa iglesia de los siglos 6 y 7. Lo que dudo es que la estructura en su conjunto de la basílica con cabecera recta correspondan a esos siglos 6 y 7, sobre todo porque no termina de corresponder al espacio litúrgico propio de este mundo hispanogodo. Faltarían otras estructuras propias del espacio litúrgico de ese mundo hispanogodo de los siglos 6 y 7 para que terminara de ajustarse. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que posiblemente ese centro agrícola puede sufrir la ocupación, el saqueo, el abandono tras la caída del reino hispanogodo y la ocupación del territorio por el mundo islámico. Entonces volvemos a encontrarnos una nueva capa por encima de ese centro agrícola hispanogodo con su necrópolis, ya correspondiente al fenómeno de la repoblación en torno al año 1100, tras la conquista de Toledo, y cuando los cristianos se han asentado perfectamente en el territorio que nos llega desde el Valle del Duero hasta el Valle del Tajo. Y ahí sí, la mayor parte de las estructuras de esa iglesia que han identificado los arqueólogos, estas sí que ya son probablemente de ese periodo más tardío, a partir del año 1100, convertida en la ermita de San Mamés, y a partir del siglo XVIII incluso con una nueva advocación dedicada a Santa Lucía, que además es el topónimo con el que se ha quedado la villa hasta la actualidad. Como decíamos, todo esto ha sido recogido, una información presentada de forma muy didáctica, con algunas mejoras que estábamos señalando, en una iglesia desacralizada en el propio pueblo de Aguilafuente, la de San Juan Bautista, también del momento construida las partes más antiguas en ese momento de la repoblación de este sector de la meseta en torno al año 1100, pero ya con importantes reformas para en los 1500 y su posterior desacralización en 1843, cayendo en un cierto olvido hasta que en los años 1990 se decidió rehabilitar de manera muy afortunada como aula arqueológica, dando una etapa histórica más. Teníamos el origen del siglo I, la villa de prestigio del siglo IV, la ocupación en decadencia del mundo hispanogodo, el momento de la repoblación a partir de los siglos XI y XII, y ahora ya en el final del siglo XX, comienzos del XXI, la recuperación plena a través de una institución como este aula arqueológica, que, como decía antes, nos va mostrando esas diferentes etapas que acabo de enumerar. El resultado a la larga es que, si bien esta villa de Santa Lucía de Aguilafuente no destaca por la monumentalidad de sus restos, en este sentido puede resultar mucho más interesante desde el punto de vista de esa monumentalidad la propia iglesia de San Juan Bautista, donde se alberga el aula arqueológica con todos los restos de los mosaicos, una iglesia de San Juan Bautista que, como decía, tuvo unas importantes reformas del siglo XV, con unas bóvedas de crucería en una de las capillas realmente muy interesantes por la tecnología con la que se desarrollaron, a través de unas nervaduras que sustentan la cúpula de esa capilla. Aquí hay un debate. Las nervaduras, por supuesto que tienen un valor decorativo, pero a la larga siempre cumplen una función estructural, y es que esos nervios sirven ya de partida como cimbras de los plementos que hay
entre los propios nervios. Y luego, más allá de esta capilla con esa singular bóveda cuatripartita, vamos a encontrarnos una serie de añadidos siempre de ese siglo XV con fábrica de ladrillo, con unas combinaciones muy atractivas propias de este mundo del siglo XV, que hace que, alejándonos por completo de lo que estábamos hablando de la villa romana, esta villa romana, la del siglo I y sobre todo la del siglo IV, pues de repente la iglesia donde está el aula arqueológica ya per se tiene un valor significativo, de modo que, aunque solamente fuera por la iglesia en sí, ya merece la pena visitar el aula arqueológica. Pero insisto, más allá de esa visita al aula arqueológica, el aula tiene una capacidad didáctica notable. Entonces, volver a poner el acento en esa capacidad didáctica que se ha expresado de forma elegante, a pesar de esas pequeñas confusiones, ¿no? Mezclar algunos mosaicos, instalar algunos muebles en las salas donde no corresponde, pero que de nuevo nos permite reflexionar sobre, en principio, algo clave, esa idea de que el mundo romano a partir del siglo III entra en una larguísima crisis que no es cierta. La parte de mayor éxito económico y social de ese mundo romano fue el siglo IV. La parte, lo vuelvo a repetir, de mayor éxito social y económico del mundo romano fue ese siglo IV. Y todas estas villas romanas que hemos visto a través de varios programas de Sierra de Historias, en el caso de la península ibérica, pero que también están en la península italiana, o están en la península balcánica, o están en el norte de África, o en las Galias, bien, nos dan fe. Digan lo que digan los manuales de texto, nos dan fe del éxito social y económico de ese imperio romano del siglo IV. Y a partir de ahí, todas esas otras vicisitudes derivadas de las sucesivas reconversiones de estas villas romanas, centros agrícolas en el mundo hispano-godo, con esas primeras fases de un cristianismo más oficializado, necrópolis asociadas, las primeras estructuras religiosas, con las dudas que puede presentarnos las que aquí tenemos, la posterior descomposición final con la ausencia de una ocupación del mundo islámico, pero la posterior reocupación del lugar ya a partir de finales del XI, comienzos del XII, con la reconquista de los territorios, y por último, la necesidad que la sociedad contemporánea ha tenido, en un buen sentido, de querer recuperar todos estos muestras del patrimonio, porque es esta fuente patrimonial, material, la mejor manera de poder entender el pasado. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.